Bueno, vamos a iniciar y a quien se vaya sumando lo vamos agregando de a poco. Deseo que estén muy bien, buenas noches. Un placer para todas, para mí, que estén todas y todos acá. Eh, Hace tiempo venimos ya haciendo varias actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con la astrología y cómo comunicar en forma más, em, como más práctica todo lo que tiene que ver con las energías en cuanto a la astrología. Eh, Tenemos la actividad que hacemos todos los meses, todo lo que tiene que ver con la energía de Géminis, que viene con mucha información, va a estar muy buena esa actividad. Y venimos todos los meses haciendo la actividad de la energía del mes. Y yo decidí incorporar un par de actividades más, que es la del signo en cada casa. Y vamos a ir viendo los planetas también en cada uno, cómo nos afecta en nuestra carta, básicamente. Eh, Conocemos en general, como bien poco, las energías que nos influyen en nuestra carta. Eh, mi, mi propuesta en la astrología va mucho más allá de lo que significa solo qué información tienes en cada casa, sino también es qué haces con esa información o qué haces con esa energía, hacia dónde la llevas, para qué la utilizas, para qué te sirve. Cuando estamos en el proceso de lectura de cartas, es muy mágico ese momento porque hay mucha información con la que nacemos todos que desconocemos realmente, que si no ha habido alguien que nos explique específicamente qué significa cada cosa, igual toda la información que nos pueden dar en una carta eh, es bastante condensada, es bastante información. Por lo tanto, he decidido hacer estas actividades para que la gente o para que todos ustedes no solamente cuando reciban la lectura de su carta tengan una información, sino además tengan ya familiarizados estos contenidos para que les sea también mucho más fácil de incorporar. Eh, las energías o la información uno no la puede incorporar si no la conoce. Entonces, qué bonito poder hacer que conozcan todos estos procesos o todas estas energías y de esa forma eh, puedan ir hallando ustedes también un camino para encontrarse con su luz. Esto es un proceso, básicamente la lectura de la carta astral en la que yo estoy ahora trabajando, está enfocada principalmente en qué venimos a trabajar nosotros o qué venimos a resolver en esta existencia. Eh, es un honor tenerlo y tenerlos acá. Eh, Voy a compartirles una diapositiva donde vamos a ir viendo la información de toda que preparé para ustedes. Está llena de características bien interesantes que se van a encontrar cada uno de ustedes en sus signos, en sus características principales. Y al final vamos a hacer una meditación para incorporar toda esta información. Eh, si alguien tiene una pregunta, idealmente hacerla al final de la actividad y levantando la manito, que es súper importante para que no ocurran atropellos en el caso de. Eh, Voy a compartirles la diapositiva y voy a ir empezando a explicar todo lo que vamos a revisar hoy en lo que tiene que ver con el taller. ¿Cómo te influye, cómo influye el sol en tu carta natal?
Yo he venido trabajando en mostrar cómo todas las energías que ocurren durante cada proceso de la lectura de nuestro ecosistema, que está en la carta natal, cómo podemos utilizar toda esa información. Generalmente la gente asocia al sol solo con la representación simbólica quizás del padre, pero el sol va mucho más allá de eso. El sol tiene una característica que es lo que te va a hacer brillar alejándote, o más que alejándote, dándote la individualidad para no seguir perteneciendo a la madre originaria, por llamarlo de alguna forma. Entonces, más allá de que también tenga una impronta masculina y de todas las características que representan al sol energéticamente, básicamente lo vamos a mirar cómo cómo nos fortalece para nosotros separarnos de nuestro origen, para reconocernos y así brillar nosotros individualmente, ¿no? El sol tiene una característica muy particular que se dibuja de esta forma y simbólicamente es un círculo con un punto al centro. Es como usualmente se usa. Y el círculo, esta frase me gustó mucho, porque dice: el círculo que no tiene comienzo ni fin, representa lo ilimitado, lo infinito, y el punto representa al individuo en tanto entidad aparte que tiene su propia identidad personal y sin embargo es parte de un todo. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de que el sol sea el astro rey, que te haga brillar, que te dé toda esta característica o esta impronta masculina, también te hace ser parte de un todo. Porque el sol, así como todos los otros elementos de la carta o del cosmos, interactúan entre sí. Es un ecosistema donde todos forman parte de un todo. Y la característica que me ha gustado mucho desde que estoy con todo el tema de la astrología es cómo una persona puede lograr identificar su propia identidad a través de dónde está el sol. Más allá de todo lo otro, que es importante en la carta, cómo va a haber características que le van a permitir que ya nace con una y hay otras que tiene que transformar para ser más y mejor, o para brillar más, para desarrollar mucha más luz y entregar mucha más luz. Entonces, después de esta frase, vamos a empezar a ver cada uno de los signos. Vamos a ver características positivas y vamos a ver características a potenciar. ¿Qué significa esto? Que todo es perfecto. Aquí no hay ni un más ni un menos. Aquí todo se utiliza, todo sirve, todo forma parte de eso que elegimos cada uno cuando vinimos a esta tierra y a lo que venimos a trabajar o a resolver, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo por lámina, vamos a ver 6 signos. En este caso, desde la parte de arriba, comenzamos con Aries y terminamos en esta lámina con Virgo. Donde está el signo, una especie de cruz que realmente representa, no sé si lo sabían, pero originalmente la cruz se utilizaba para dividir justamente el zodiaco. Y de por sí se ha utilizado en muchas religiones, principalmente en la católica. Después se le alargó la parte de abajo, pero era para mostrarnos que existe, de por sí antes venía la cruz en un círculo, y justamente representaba el zodiaco.
Estas dos, o sea, las que están en verde son las características que vamos a potenciar. Y empezamos con Aries. Es un signo de fuego. ¿Cuáles son las características innatas de los arianos? Son muy estimulantes, tienen mucha individualidad, tienen mucho vigor, eh, son personas que son muy iniciadores, con una característica de ir. Además lo rige a Marte, Aries, y tiene esa fuerza para estar siempre en constante movimiento. La dinámica de los arianos es muy, muy potente. Tienen muchas ganas de iniciar. Dentro de las cosas que hay que potenciar para los arianos, tiene que ver con cuando no están muy bien aspectados, tienden a ser muy dominantes, muy egocéntricos y también muy orgullosos. ¿Eso por qué? Porque al tener toda esta impronta de Marte, de esa fuerza de ir, del choque, si esas energías no están bien trabajadas, que una sugerencia para los que tengan algún conocido o sean Aries, eh, astrológicamente se recomienda que sí o sí tiene que haber un camino espiritual para las personas con energía o impronta ariana. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza tiene que encauzarse de alguna manera. Tienden a golpearse, muchos accidentes, porque son demasiado dinámicos, son muy, muy activos. Entonces, una de las formas de ir encauzando toda esa energía es que elijan algún camino espiritual. No hay forma de poner uno en específico porque no existe eso. Eh, es mejor que cada quien elija el camino que crea, con el que vibre más y con el que se sienta más cómodo o más cómodo. Ahora vamos con Tauro. Tauro es la segunda casa, es un signo de tierra que tienen como característica principal los taurinos. Tienen mucha seguridad, les gusta ser reconocidos y también tienden a tener posesión de cosas. Les gusta comprar, les gusta tener esta característica. Es una característica también, al tener Venus como regente, van a ir a los placeres, sí o sí. Y los placeres de acuerdo a lo que la persona considere que son sus placeres. No hay un estereotipo de placeres. Cada quien elige los placeres que considere que son sus placeres. Sí o sí, el placer es un deseo. Si está asociado a una carencia, perdón, si es una necesidad, está asociado a una carencia. Entonces no es un deseo. Y esas son una de las cosas que tiene que trabajar fuertemente Tauro, entre otras, como tienden a ser vacilantes si no están 100% seguros o si no se sienten seguros donde están. Muchas veces son exhibicionistas justamente por esto de que necesitan ser reconocidos, de todo esto de que necesito que me vean, aquí estoy, yo soy, por toda esa impronta también venusina. En el caso de la autoridad es porque al ser el primer signo de tierra les gusta también ser contundentes e imponentes en las decisiones que toman y en las cosas que hacen. Ahora vamos con Géminis. Géminis. Géminis tiene una muy buena característica de cultivar relaciones, son muy buenos en su expresión, en su comunicación, siempre están comunicándose, siempre están diciendo. El hecho de que tengan a Mercurio como regente los hace ser muy, muy dinámicos, siempre están comunicando, siempre están hablando, siempre están pensando, siempre están haciendo cosas, siempre no hay un momento donde no estén haciendo algo, siempre están haciendo algo. Entre las cosas que tiene que trabajar Géminis es aprender. Y no es que no les guste aprender.
es que siempre están aprendiendo. Entonces, el aprender es de aprender y hacer. No solamente aprender, 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 sino ya, aprendí esto, lo aterrizo, lo hago, lo ejecuto y continúo con lo siguiente. ¿Ya? Rivalidad. En muchos casos, los Géminis tienden a tener rivalidades o con grupos o con hermanos. Y esto es una característica muy natural por esta dinámica de la rapidez de la información. Entonces, si sienten que alguien no los entiende, de alguna u otra forma sienten que hay rivalidad, porque es como una competencia de quién tiene más información. Entonces, hay que trabajar en que su peor enemigo son ellos mismos, no otra persona. La escucha tiene que ver con aceptar que hay otro tipo de opiniones, no solamente la que ellos tienen. Este proceso de que Mercurio está muy cerca del Sol y los hace ir mucho más rápido, generalmente eso hace que como su cabeza es mucho más veloz, en muchos casos, tienden a no escuchar a las otras personas cuando están dando su opinión. No tiene que ver con oír, porque oír es una cosa y escuchar es otra. Entonces, tienen que practicar la escucha. Es una característica muy, muy necesaria para los Géminis, lo cual les potencia su comunicación. ¿Ya? Ahora vamos con Cáncer. Cáncer. Cáncer es un signo de agua, está regido por la luna. Es donde está todo esto que tiene que ver con la pertenencia, el arraigo, a qué pertenezco, todo lo que tengan al sol en Cáncer o en la casa 4 van a tener esta característica de sentirse que quieren encontrar a qué pertenecen o a qué tienen arraigo. Que otra cosa muy buena tiene Cáncer es el hacer hogar. Es una de sus características. Siempre van a tender a acoger, a, a hacer que las personas se sientan cálidas, a incorporarlos, hacerlos parte de algo. Por eso de la pertenencia. En el caso de potencia, normalmente tienden a tener mucha energía también. ¿Por qué? Por todo esto de querer unir, siempre los mantienen en una dinámica, cuando están bien aspectados, puede que, dependiendo de con qué esté aspectado el Sol, puede o no hacer que tengan esta característica. ¿En qué tienen que trabajar? En profundizar. ¿En qué? En mostrar sus emociones, en ir hacia donde está todo eso guardado, en mostrarlo, en encontrarse con su identidad, en qué son, cuál es su origen, porque muchas veces tienden a desconectarse del origen. Y no es que no sepan de dónde vienen, sino tratan de cortar todos los lazos porque creen que de esa forma no van a repetir la información que viene en el linaje. Generalmente las personas que tienen alguna expectación en Cáncer o en la casa 4, sea la luna o el ascendente, siempre hay algo que trabajar en el linaje, siempre. Muchas veces tiene que ver con el linaje materno, principalmente, porque es el que se va traspasando, principalmente, pero es importante conocer su árbol genealógico. Todo el que tenga alguna expectación en la casa 4, recomendación, conozcan su árbol genealógico, porque hay mucha más información de la que ustedes creen. La casa 5, la casa de Leo, casa de fuego. Entre las características de los Leo está que les gusta participar, les gusta gestar desde crear, son muy creativos, siempre están queriendo hacer cosas donde puedan participar más personas, donde ellos puedan ser vistos, donde está todo esto de mostrarse, de todo el brillo, está regido por el sol. Y
siempre van a buscar ser vistos. Es una característica muy natural de los Leo y en que tienen que trabajar en la identidad. Al estar tan cerca de Cáncer, una de las cosas que también tiene que trabajar Leo es en su identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces para tratar de ser reconocidos por lo que hacen, dejan de ser quienes son, solo por buscar el brillo. Tienen que hacer cosas para sentirse vivos. Es muy importante. Generalmente está asociado con actividades, participar en eventos, ir con grupos, mezclarse con personas artísticas, porque es algo que les gusta mucho. Pero ojo con no elegir de calidad esos grupos, porque ahí también tienen una característica, tratar de irse a ser, como necesitan identidad, pueden buscar grupos donde los reconozcan que no sean de calidad. ¿Ya? Vamos con la casa 6, que es la casa de Virgo, la casa del juicio, como la llamo yo. Su elemento es la tierra y está regido también por Mercurio. Mercurio también rige a Virgo. ¿Cuáles son las características importantes de Virgo? Son muy buenos para crear rutina, para ser metódicos, para aceptar. Son buenos aceptando distintas opiniones, o pareciera, es lo que muestran, que son buenos aceptando opiniones. ¿En qué tienen que trabajar todos los que tienen Sol en Virgo? En ser obsesivos. El exceso de control produce que sean obsesivos. El juicio, sumamente juiciosos. Siempre hay un bueno, un malo, me conviene, no me conviene. Siempre hay una tela de juicio para los que tienen Sol en Virgo o en la casa 6. Siempre, siempre hay mucho juicio. Eso hay que trabajarlo porque este universo o este mundo es perfecto. Aquí todo funciona a la perfección. No hay ni bueno ni malo. Y son muy buenos para prestar servicios en general. Entonces, si es una característica que las personas con Sol en Virgo o en la casa 6 no tienen desarrollada, sí o sí les va a resultar porque están casi que prediseñados para ofrecer servicios de cualquier tipo. Es una característica muy, muy buena que tienen las personas con esta impronta del Sol en la casa 6 o en Virgo. Ahora vamos al otro lado de la carta, donde vamos a empezar con Libra, que va desde abajo hasta acá. Libra es la casa 7, regida por Venus. El elemento es el aire. De las características de Libra, tenemos que le gusta el contacto con las personas, son buenos para desarrollar alianzas y tienden a ser muy naturales, muy, muy, muy espontáneos. Es una característica muy, muy buena de los Libra, que astrológicamente se dice que ya Venus pasó ese proceso de, no sé si llamarlo como en crecimiento de Tauro, y ahora está en Libra mucho más consolidada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que su búsqueda sea de encontrar, es una de las cosas que tiene que trabajar. Siempre están como buscando un referente, asociarse con algo, que algo los mire, que algo los observe. Tiene que ser encontrarse en ellos mismos. Quieren obtener reconocimiento por todo esto de que también se muestran mucho y
trabajar mucho en la mediación. Tienden a ser muy, muy directos con sus decisiones. Es importante trabajar la negociación y la mediación. Todas estas características para aquellos que tienen Sol en la casa 7 o Sol en Libra, dependiendo de cómo tengan eh, su ecosistema de casas, porque no siempre están en los lugares que corresponde, a veces se mueven dependiendo de la hora que nacieron, en dónde nacieron y todo esto. Eh, Ahora vamos a la casa 8. Temazo siempre. Escorpio. Signo de agua, regido por Plutón. De las cosas que viene como características importantes de Escorpio, tiene mucha pasión, tiene mucho que ver con también resolver los tabúes, como que siempre están buscando entre la muerte y la sexualidad, que pueden descubrir. La característica natural de Escorpio es un agua como pantanosa, ya que es agua y que hay en los pantanos no sabes qué hay. Generalmente hay cosas escondidas, está oscuro. Imagínate ir de noche a un pantano, debe ser, o sea, cualquiera le daría un poco de miedo. Esa misma impronta eh, trata Escorpio siempre de ir a descubrir qué hay para trascender esa información. Es una de las cosas que si están bien aspectados tienen la característica de querer mostrar todo lo que está escondido en el linaje. Van a hurgar, a escarbar, a tratar de sacar todo lo que hay adentro. Eh, Mucha pasión que tiene que tener control, porque si no se desbordan. Tienden a ser muy manipuladores, es una de las grandes características que tienen los Escorpios, en todos los aspectos, por dinero, por conversaciones, por interés, por lo que sea. Es importante trabajar la manipulación, porque la manipulación puede ser una herramienta, pero también puede ser un desborde. Eso de arriesgarse es bastante bueno, positivo, hay que trabajarlo. Son muy buenas personas para invertir, son muy buenos haciendo negocios. Es una característica muy buena de los escorpios, los que tengan alguna expectación escorpiana, pero necesitan aterrizar toda esa pasión que le imprimen, porque cuando se desbordan, también se equivocan en los negocios. Y las relaciones. Tratar de no elegir únicamente relaciones por interés, porque al ser manipuladores tienden a elegir por interés muchas de sus relaciones. Vamos con Sagitario. Todos los que tienen Sol en la casa 9, que es la de Sagitario, su elemento es el fuego, está regido por Júpiter, tienen una característica de ser muy hábiles en muchos aspectos de su vida. Tienen mucho entusiasmo, suelen inspirar, son bastante dinámicos, también son bien como contagiosos, como que contagian a la gente con su energía, tienen esta característica de ser muy, 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 muy inspiradores. ¿Qué hay que hacer o qué hay que trabajar? En que no solamente hagan lo que hacen por reconocimiento externo, tienen que creerse que ellos tienen esas características. Tienen que controlar los excesos porque al estar regidos por Júpiter, que es el inimputable, tienden a irse a los desbordes con mucha, mucha frecuencia. Generalmente puede haber alguien o hay alguien en la familia que tenga algún tipo de excesos en la comida, en el alcohol, en las drogas, en cualquier cosa, porque es una característica casi impresa en todas las personas que tienen alguna expectación con Sagitario. Y
trabajar en ampliar todo lo que tiene que ver con la información, con la comunicación, con la experiencia de lo que se ha aprendido. No solamente lo que ellos piensan es lo que es. Hay muchas más conceptos o conversaciones o características que pueden incorporar también en sus vidas. Vamos con Capricornio. Me llama mucho la atención. Capricornio es la casa 10, está regida por Saturno, su elemento es tierra, pero una de las características que representa a Capricornio es que tiene que ver como con la impronta o con el arquetipo de la madre madura. Por ahí va un poco la característica de Capricornio. Entonces, ¿cuáles son de sus características más importantes? Son muy perseverantes, son muy concretos en todo lo que dicen, en todo lo que hacen. Si dicen yo voy a hacer esto, hacen eso. Son muy comprometidos en todo lo que se proponen hacer. Entonces se suma que son concretos, perseverantes y comprometidos, tienen una energía muy buena. La mayoría de las expectaciones que hay en Capricornio son positivas. Cuando hay una luna ahí, hay harto que trabajar, pero en general es muy positivo cuando está el Sol o aspectado por otro planeta. Tanto la casa 10 como en Capricornio. ¿En qué hay que trabajar? Perdón, son muy ambiciosos. El hecho de ser tan perseverantes y constantes en lo que hacen y comprometidos muchas veces los hace no escuchar. Y tienen una autoexigencia súper alta. Siempre están trabajando, siempre quieren hacer algo, siempre quieren, por esto de que son comprometidos y perseverantes, siempre tratan de estar en la dinámica del hacer. Hay que trabajar en evitar ser tan exigentes en sus vidas, a todos los que tengan Sol en la casa 10 o en Capricornio. Ahora vamos con Acuario, que es la casa 11. Su elemento es el aire. Y me gustan mucho las características de Acuario, porque siempre quieren estar haciendo actividades, como pertenecer a grupos, donde tengan experiencias distintas. Son muy de participar en cosas, siempre están activos, por llamarlos de alguna forma. Es una característica muy buena. Son la vasija infinita del deseo, que eso también les da una potencia muy importante. Tienen que trabajar en que los amigos que elijan no sea por quedarse sin ¿cómo lo digo? Que los amigos que elijan, los elijan porque se sienten cómodos con ellos, no para estar solos. Muchas veces eligen amigos para estar solos, para no estar solos. Tienen que encontrar una razón para vivir. Es muy importante para los acuarianos. Y Sí, pero yo decía elegirse que ellos mismos también. cuando recibas, como que, ¿cachai? Entonces, es que eso no se podía, parece. ¿Te acuerdas que lo hablamos con la Maggi y la Maggi dijo no? Sí se puede. Sí, Ya pero si voy la a apagar Mila ese con la micrófono. Caro aranea. Listo. Bueno, capaz de Acuario. Entonces, es importante que encuentren una razón para vivir. Generalmente no tienen, sino que la encuentran con sus amigos. Las razones que tengan para vivir sus amigos, ellos tienden a ser parte de ese proceso y no elegirse ellos mismos. Ahora vamos con el último del zodíaco, que es el famoso Piscis. Es la casa 12. Su elemento es el agua.
Piscis tiene como características muy buenas que viene a unir por toda esa sabiduría que trae de haber recorrido ya los 12 signos. Una de sus improntas más importantes que viene a unir y viene con ese propósito de unir, de unificar. Además de eso, tiene muy buena capacidad para soltar. Son bastante desprendidos en general, si están bien aspectados con el Sol, sin ninguna oposición de otro planeta. Tienen una característica muy buena para unir, para tener un propósito de unir. ¿Qué tienen que hacer? Trabajar en el papel del yo. Generalmente se desdoblan y se preocupan más por el otro que por ellos mismos. Entonces es importante que trabajen en eso sin que el ego lo supere. Esa palabra disolver está asociada en que es para disolver el ego. Y a caballo es porque ellos tienen la tarea de ir a caballo para unir lo individual con lo colectivo. Es una de sus grandes tareas que vienen a resolver, que vienen a trabajar, es poder ir a caballo a unir lo individual con lo colectivo. Es una de sus características principales. Esta es como la información que vamos a entregar, que entrego hoy. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, que me imagino que sí. Bienvenidas todas las preguntas que deseen hacer. ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Frank, ¿puede haber una... porque ahora yo estaba revisando mi casa y está en la 4, entonces cada año cambia. Pero ya va, revisaste dónde está el sol en tu Sí, casa. sí, Pero pudiste haberla tenido, ¿tienes cuál? ¿La carta natal? sí, la carta natal. O sea, no, naciste con sol, eres signo Leo y está en la casa 4, por eso tu ascendente es Aries, ¿cierto? Sí, Porque tu ecosistema se giró. No inicia en Aries, inicia en Tauro. Entonces, al tener en la casa 4 al signo Leo, tienes al sol ahí. Bueno, tienes que trabajar linaje materno en forma importante. Sí, porque lo que pasa es que el zodiaco, en teoría, está el punto cero de Aries, donde dice AC, debería empezar ahí con Aries, pero no todas las cartas empiezan ahí con Aries, de por sí muy pocas. Entonces, si tu carta por el lugar donde naciste, por la hora en que naciste, se gira, te combina las casas, como pasó en tu caso. Tienes el sol en la casa 4, que tiene que ver con Cáncer y con toda la impronta de la casa de Cáncer, pues. No dejas de ser Leo, eres Leo, pero de las cosas que vienes a trabajar y que vienes a resolver tienen que ver con la casa 4. Viviana, adelante. Hola, eh, me, me perdí con eso de las casas porque, o sea, entendiendo que el sol como que te puede quedar en cualquier casa, yo lo tengo en la casa 9, ponte tú, y soy Tauro. Donde está el sol no necesariamente es la casa 1 ni es Aries, es de acuerdo a la foto, digamos, del momento, ¿cierto? Ahí me Sí, perdí con esa explicación, disculpa. sí, efectivamente.
Lo que pasa es que, como le explicaba al José que preguntó antes que tú, si tú tienes Tauro en la casa 9, creo que te escuché decir, eso va a depender de la hora Sí, en que naciste, del lugar donde naciste, y eso hace que tu zodiaco se mueva, se gire. ok, Generalmente, las personas que nacen a primeras horas de la mañana tienden a tener a Aries como la primera casa. O sea, ok. en tu caso, si tienes Tauro en la casa 9, Ujú, o sea, cuando empieza el zodiaco debería ser la casa 2. ¿Me explico? ok, Entonces se giró todo tu ecosistema y quedó en la casa 9 Tauro. claro. Eso lo que hace es que te combina las energías. Entonces tú tienes una impronta taurina, que fue un signo que elegiste, pero además tienes las características de la casa 9, que está regida por Júpiter. Entonces, además de tener todo lo que tiene que ver con los placeres, con todo lo que tiene que ver con el disfrute, el trabajo para disfrutar, que son características taurinas, adicionalmente a eso, tienes la impronta de Júpiter que te aporta otro tipo de características. Te puede gustar viajar, pero vas a elegir viajar cuando te sientas cómoda para poder viajar, o segura, te tienen que convencer muy bien o no, depende de las características con lo que más te ha afectado. Pero además de eso, tienes que tener ojo con los excesos. ¿Por Ok. qué? Porque está regida por el inimputable, que es Júpiter. Siempre las Mm, personas que tienen alguna influencia en la casa 9 hay que tener mucho ojo con los excesos. Y los excesos son muchas cosas. Dormir de más, por ejemplo, trabajar de más, comer de más. Hay muchas cosas que pueden estar asociadas a los excesos. ok. Pero si hay algo que me gusta mucho a mí de la casa 9 es que el hecho de que está Júpiter, Mm, y si tienes a Júpiter en trígono o muy cerca del Sol, siempre vas a tener mucha luz para lograr cosas, porque Júpiter es como un comodín, por llamarlo de alguna forma, siempre te aporta muchas cosas positivas. Entonces, si estás en la casa de Júpiter, con el Sol, tienes muy buenas características Tengo a para Venus al lado del Sol, ahí en la casa 9. oye, maravilloso. O sea, entonces eres bastante venusina, porque lo tienes ahí potenciado con Tauro, que Venus es Claro. regente de Tauro, además tienes a Júpiter. Hay harto ahí con los placeres, con el disfrute, con el goce, con mostrarse. Está bueno. Ok. Qué buena característica. Gracias. Ya, creo que hay unas preguntas. Hola. Voy a responder esto. Yo soy Aries, conjunción Venus en casa 10. ¿Qué pasa si no me siento representada por mi sol natal? ¿Quién pregunta esto? Carla. ¿Y dónde está tu sol? Porque puede ser que tengas en oposición a la luna. Y eso es lo que se llama tener una especie como de luna llena. Entonces, tu brillo lo está opacando la luna, de alguna forma. Entonces, tienes que, si es que es esa la característica. Ya te doy el pase, Claudia, dame un momento. A mí me pasó parecido, estoy de cumpleaños el 20 de marzo y según yo soy Piscis, mi carta marca Aries. Lo que pasa, Amapola, es que las personas que nacen el 20, 21 y en algunos casos el 22 tienen una impronta que se llama cúspide. Y las personas que están en cúspide tienden a ser de los dos signos dependiendo del año. ¿Por qué? Porque cambian cada cierto tiempo, cambian las fechas y puede que por eso te sientas
no te sientas tan identificada con Aries. Pero hay que ver cuál es tu ascendente. Hay mucha información más ahí que hay que revisar, pero generalmente eso pasa mucho con las personas que están en cúspide. Es algo que suele ocurrir. Mi sol está en Géminis en la casa 2, creo. Mañana estoy de cumpleaños. Bueno, feliz precumple. Carla, ¿no te sientes identificada con tu sol? No eres buena comunicándote, pero aquí estás escribiendo. Así que parece que sí. O sea, lo que hay que reconocerlo. Recuerda que Tauro, porque tienes en la casa 2, que es la casa de Tauro, está asociado a los placeres primarios. Entonces quizás tienes que trabajar en desarrollar la comunicación como un placer y no como una necesidad. Entonces quizás tienes que trabajar en cómo te estás comunicando, evaluarlo. A lo mejor lo haces por necesidad y no por placer. Y no comunicarte una conversación trivial, sino en general en tu vida, en el día a día, pues. Pero cuando las casas y los signos están combinados, se mezclan las energías. Ahora sí, Claudia. ¿Será porque mi Quirón está junto a mi Sol? Depende de donde tengas al Sol. O sea, te lo tienes en la casa 2 a Quirón. Mira, si tienes a Quirón en la casa 2, está muy claro lo que te acabo de decir. Hay un tema con los placeres, hay una herida bien interesante. Habría que ver el resto del ecosistema, pero donde está Quirón, hay una herida importante, siempre. Ahora sí, Claudia. Yo tengo a Géminis en la casa 11 ¿Ya? y el Sol, ¿no? Y ahí está acompañado con Saturno, Mercurio, Venus, como 4 signos. Tienes a toda la pandilla junta. Ajá, ajá. Mira, ¿cómo se llama? A Acuario también lo rige Saturno. Ya. Una característica bien interesante, pero habría que ver toda la conjunción. Me dijiste Mercurio. ¿Está delante del Sol o detrás del Sol? Como delante o detrás, no entiendo. Lo que pasa es que imagínate que, no sé, te voy a poner un ejemplo. ¿Te refieres a los ángulos? No, en el orden. No sé, de izquierda a derecha, no Sí, sí, entiendo. eso, de izquierda a derecha. O sea, En la- primero en dirección contraria al reloj. Lo que pasa es que cada planeta, Ajá. o sea, si está delante del Sol, tiene una información. Si está detrás del Sol, tiene otra información. No, primero va el Sol, después viene Saturno, después viene Mercurio y después viene Venus, en ese orden. Harta información ahí. Pero fíjate que Acuario es o sea, eres Géminis en la casa 11. 11, Ujú. siendo Acuario. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la comunicación masiva, que bueno, creo que te dedicas a eso, creo que te comunicas con muchas personas. Sí, eso sí. Entonces, básicamente, si tuvieses a Mercurio delante del Sol, tu comunicación fuese menos reflexiva. Ya. Entonces, lo que va a hacer Saturno es que le va a dar maestría a toda esa comunicación. Entonces, Ah, tú vas a tratar de comunicarte o vas a querer comunicarte con maestría. Si, oh, si está delante del Sol, va a ser poco reflexivo, va a ser lo que piensas, tú vas ahí diciéndolo. En cambio, hoy en día, potencialmente, tú todo lo que piensas que tienes que comunicar, primero lo reflexionas, lo digieres, lo trabajas, le aportas esa maestría de Saturno y después, chuf, la oh, ya. entregas. Oh, Pero sí o sí, del otro lado, si lo ves en tu carta, está Leo, ¿cierto?
Ujú, O sea, como en diagonal debería estar Leo. claro. Donde está Leo, para que tú brilles tienes que mover toda esa energía hacia ese lado. Ok. ¿Y qué es Leo? Es donde se gesta, donde se trabaja con niños, donde se crea, donde toda la información se focaliza para brillar. Porque Acuario, acuérdate que es la vasija infinita del deseo. Oh, ya. Entonces tú tienes que concentrar todo eso que se te ocurre hacer, que deben ser un montón de cosas, porque Géminis en Acuario debe ser Sí. así, pero la cabeza dando vueltas todo el día. Eso hay que enfocarlo y tú, trasladarlo hacia Géminis, que es donde la Oh, información es mucho, perdón, hacia Leo, donde está mucho más oh, enfocado. oh, ya. Gracias. Un gustazo. Interesante. Sí. Caro, y después Bárbara. Hola. Hola. Mira, yo quería hacerte una consulta ya referente como al Sol, que ¿Ya? estamos hablando acá. Tengo Sol conjunción Venus, con una diferencia de 2 grados, el Sol a 26 y Venus a 28, pero tengo a Quirón muy cerquita, en el grado 17, pero, o sea, está atrás de mi Sol. Entonces, todo esto en la casa 10. Yo siento como que a mí me cuesta salir al mundo, pero en ciertas situaciones, creo que puede ser, tengo una oposición Luna en Libra, en conjunción con Urano, con mi Sol, ¿ya? En Libra en la casa 4, la Luna en la casa 4 y mi Sol en la casa 10. Entonces siento que esa energía ariana la tengo muy, muy presente en lo que es mi trabajo, ahí se me nota mucho lo ariana que soy, pero en la parte emocional es como, todos me pasan a llevar, soy una, no sé, no tengo nada de Ariana ahí. Yo no sé si ese Quirón que está cerca de mi Sol me complica, por ejemplo, yo bailo, ¿ya? Entonces, bueno, soy contadora, bailo, tengo ascendente Géminis, eh, Con tengo razón. en la, sí, tengo ascendente Géminis y Saturno, Géminis en la casa 12 y Saturno en la casa 12, y tengo en la casa 8 Acuario, en conjunción Júpiter con Marte. Y eso también me trae muchos problemas. Eso Mira, Júpiter a Marte ahí en la casa 8 es complicado. va. Entonces, yo siento que soy más acuariana que ariana o una mezcla de todo eso, O sea, si pero por tiene, ejemplo, si tu ascendente es Géminis, sí, te aseguro que de las cosas que más eres es Géminis. Pero puede además ser, de sí, eso, soy muy dual, muy dual, siempre estoy haciendo muchas, sí, soy muy Géminis también, ¿en qué casa tienes a Quirón? en la 10, ¿Y qué cerquita planeta, del y qué Sol, signo tienes ahí? Aries. Lo que pasa es que Quirón A- tiene que ver a- Quirón tiene que ver con una herida siempre de la infancia. ya, Entonces, hay una herida, y si lo tienes en la casa 10 y en la 4 tienes la luna. sí, Luna conjunción Urano. Ya, entonces sí o sí hay un tema con las mujeres de tu linaje que hay que revisar. Ahí está la Mm, herida de la infancia. Y todo lo demás que te parece que está chocando, mm. tiene que ver con eso. Pero tengo a Quirón en la casa 10, ¿no tiene que ver con el padre, el Sol en la casa 10? ¿No? No, porque tienes, o sea, imagínate que tienes a la luna afectando a su casa. Ujú. Entonces, sí o sí, tiene que ver una herida que viene en el árbol genealógico repitiéndose. Ya. Es transgeneracional. Entonces, Ya. algo que le pasó a tu mamá, también le A pasó mi a tu abuela. abuela, Ajá. posiblemente a tu bisabuela, y Ujú. se va a ir repitiendo. Y si eso no se libera, todo lo otro que sucede en el ecosistema es parte del proceso, pero la raíz está donde está la llave. Ok, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Sí. Un gusto. Bárbara, voy a responderte.
Cuando el Sol está en conjunción, el planeta en conjunto potencia las características del Sol. Al revés, Bárbara. Como el Sol es el astro rey, es lo que hace que potencia las características del que esté cerca. Pero depende de cuál en el caso de Mercurio, por ejemplo, si está detrás del Sol, como le explicaba Claudia, es mucho más reflexivo, mucho más de discernir, de integrar la información. Pero si está delante, va a ser de hablar, generalmente sin filtros. Si la persona no está consciente de eso, pues cuando la gente se hace consciente, se da cuenta de que tiene que esa información no es solo llegó y sale, pues, sino que hay un proceso de incorporarla para después soltarla. Pero en general el Sol potencia a los planetas, no al revés. Si te toca Sol con Plutón, ojalá tengas sabiduría para controlar la pasión. Exactamente, sí. Está el Sol con Plutón. Bacán. ¿Pero en qué casa lo tienes? En la 7. En Escorpio. En Escorpio, pero en las 7. Sí. ¿Naciste entre el 91 y el 99? Sí, en el 92. Ya. Qué buena. Felicidades. Perteneces a un grupo que en astrología se llama... la palabra no es guerreros, es como... Yo lo llamo los agentes de cambio espirituales, no porque tengan que ver con espiritualidad necesariamente, sino porque vienen a hacer procesos de cambio en las bases de la sociedad, básicamente. Entonces, la mayoría de las personas que nacieron en ese periodo de tiempo tienen una necesidad de hacer cosas colectivas, como que les preocupa mucho que se resuelvan cosas para todos los demás, incluyéndose, pero como que tienen esa necesidad de hacer cosas colectivas. ¿Y dónde tienes la luna? En la casa 3, en Cáncer, en conjunción a Marte. Hay harto trabajo que hacer con la madre ahí también. Sí. Y que en la casa 4, así que sí. Por ahí. Sí, pero está en Cáncer, pero hay harto que... Pero no te preocupes, el tema de las pasiones, que esté en Escorpio, y tú, si está en la casa 3, Escorpio está en la 7. Tu ascendente es Aries, No, Tauro. Tauro. Fíjate que estás en oposición a Plutón. Con el ascendente. Así es. Mucho trabajo con los placeres. ¿Y Quirón dónde está? En Leo, en la casa 4. En la herida familiar. Hay una herida ahí en la familia, en el concepto familia. Mira, está súper entretenida tu carta. Hay mucha info, hay harto trabajo. Sí, está buena. Es que cuando hay cosas aspectadas, hay mucho por resolver y eso es muy bueno. Imagínate, si no tuviésemos cosas que resolver, fuésemos unas amebas, flotáramos, vinimos aquí a hacer No sería también pega, divertido. pues. Sí. Es bacán. Ya, sigo con la siguiente pregunta. Hola, soy Magali, yo soy Leo y está en casa de Capricornio, en la 10. Y mi ascendente, que es Libra, pues hace que, por ejemplo, Libra está en casa Aries, ahora está en mi Plutón, está muy cerca de mi ascendente. Bueno, mi pregunta es el hecho de que cada signo está en casa opuesta. Magali, creo que entendí la pregunta. Si hay si cambian o se ponen opuestos, el opuesto es lo que tenemos que complementar. El opuesto no es un problema.
Si tú tienes Leo en la casa 10, deberías tener en la casa 4 Acuario. Entonces, si tú tienes esa característica, tú tienes que incorporar la energía, o sea, tienes que hacer que se fusionen, por llamarlo de alguna forma. Entonces, habría que ver dónde está la luna, pero generalmente, si Acuario igual está en la casa de la familia, puede que también haya algo que revisar ahí en el origen de tu árbol, porque cuando está muy afectado por planetas como por signos muy importantes, la casa 4, hay cosas que resolver con linaje materno. Pero sí, el zodiaco se gira y eso hace que se combinen las energías. No quedan opuestas o en contraposición, no. Todas las energías se fusionan. Lo que hay es que fusionarlas, pues tener la información para decir ya, sí, yo tengo en la casa, yo por ejemplo tengo Escorpio en la casa 7. Entonces, dentro de las características de mi Escorpio va a ser que yo tenga combinado con Libra esa característica. Entonces, yo lo que tengo que hacer es entender cómo funciona Libra para esa información, combinarla y usarla a mi favor, más que esté en contra, no esté en contra, está a mi favor siempre, porque ese ecosistema es perfecto. Ese círculo lleno de rayas, con puntos, planetas y todo eso, eso es perfecto, eso es perfecto, ahí no hay ningún error. El error lo tenemos nosotros en no acercarnos a esa información y no comprenderla para poder utilizarla. Voy a responder después. Camila, ¿cómo influye una cuadratura de Saturno al Sol? Camila, depende de la casa, depende de muchas cosas. Saturno, cuando está en conjunción con el Sol, suele tener algo que ver con el padre o con la figura paterna que tuviste. Puede que o se iba o se fue o estuvo presente, o sea, estuvo presente ausente, básicamente. Pero varía un montón. Mi luna está en la casa 9. En Cáncer. Hay una herida en el linaje familiar, estoy seguro. Porque tienes la luna en su regente, que es la casa que es Cáncer. Porque si me dijiste, Magali, que estaba Leo en la casa 10, en la 9 está Cáncer, sí o sí. Sí. Sí, sugerencia, los que tengan la luna en Cáncer o la luna en la casa 4, revisen su árbol genealógico. Yo sé que muy rara vez uno va a llegar hasta los bisabuelos, pero traten de llegar hasta sus abuelos o a sus abuelas y conocer sus historias. Es importante saber qué les pasó cuando eran chicas, qué les pasó cuando eras chica, porque en Cáncer almacena la memoria del linaje. Entonces la tiende a repetir. Hay algo muy bueno que dice que repite para no olvidar. Entonces, puede que los linajes tiendan a repetir historias para no olvidarlas. Entonces, para que se salgan de ese linaje o para que lo incorporen y digan, no, esto no soy yo, es bueno que tengan la información de cómo está estructurado y qué pasó. Si la abandonaron, si ella se fue, si, no sé, maltrato. Hay un montón de cosas, un montón de heridas que se repiten en distintas facetas de la vida de las personas. Piensen que nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que vienen pasando de cuerpo en cuerpo por 1000 años o más. Entonces tenemos toda esa información en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, que viene de un montón de generaciones. O sea, si llegas a tu bisabuela, fantástico. Si más atrás, mucho mejor, pues. Pero sí o sí hay que ir a esa información porque esa información es la que llevamos nosotros todavía. Y si no la conocemos, es muy probable que no sepamos cómo trabajarlo, pues, o cómo resolverlo.
porque son heridas que se repiten, sí o sí. El cuerpo las va a repetir para no olvidarlas. Consulta, ¿solo por el lado materno o también corre para el linaje paterno? Principalmente el materno, evalúalo, porque la mitocondria, en el caso de las mujeres, se va traspasando 2000, 5000 años. Va pasando esa mitocondria. En cambio, en los hombres no pasa, pues no hay de por sí, quizá en algún momento eso cambie, pero los hijos deberían tener primero el apellido de la mamá, porque es realmente por donde se traspasa el linaje, no por el padre. Entonces, hay que revisar el materno, y si no se encuentra, habría que revisar las madres del paterno, pero generalmente tiene que ver con el materno, generalmente. Tanto para hombres como para mujeres, pues, no es indistinto. Creo que no le respondí a alguien. Mi luna está en la casa 9, ya va. Fernando, Capricornio, con Sol en Piscis y Luna en Escorpio. Luna en Escorpio. Fernando, generalmente las lunas en Escorpio posiblemente tuviste una mamá muy, muy protectora. Pero eso depende de cómo más esté aspectado, pero generalmente las lunas en Escorpio son madres muy protectoras, para no decir ahogadoras, pero muy protectoras en general. Y Sol en Piscis, mira, si tienes Sol en Piscis, eso es casi, es maravilloso, porque se supone que Piscis es la última encarnación que tenemos, se supone. Entonces, si te tocó tu encarnación en Piscis, quizás tienes la posibilidad de hacer ticún, pues de lograr trascender a este mundo animal en el que vivimos, y que tu alma vaya a otra dimensión, pero eso va a depender de todo el trabajo que tienes que hacer. Lo primero, si tienes Sol en Piscis, es el ego. Hay que trabajar el ego. Eso es lo primero, en disolverlo. ¿Por qué? Porque esa misma característica de que Piscis lo sabe todo, lo hace egocéntrico. Entonces, hay que trabajar en el ego de Piscis. Claudia, Luna en casa 12, ascendente en Cáncer. Luna, o sea, ¿tienes la Luna en Cáncer también? Sí. Bueno, vas a tener que empezar ya a anotar bisabuela, abuela, mamá, porque hay harto. Mira, la casa 12 tiene una característica, generalmente pasa cuando está el Sol, pero como impronta viene a renunciar al yo. Pero es cuando está el Sol principalmente. Pero si tienes la Luna y Cáncer, puede que tengas que renunciar de alguna. Hay que ver cómo se compone toda la carta, pero puede que tengas que renunciar a algo de tu linaje, que todavía no renuncias. Oh, tengo que descubrirlo. Lo llevas en el ADN. Y lo Wow. vas a traspasar, pues si tienes hijos ya lo traspasaste. Sí, tengo hijos. Así que resuélvelo, enséñaselos para que ellos no lo traspasen. Oh, yeah. Ok. Gracias. A la orden. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Yo puedo hacer una ¿Alguien? pregunta? Sí, claro. Mira, mi hijo tiene el Sol en la casa 3 en Acuario
en conjunción con Urano y también muy cerquita Mercurio retrógrado. ¿Cuál es mi consulta? Él es súper introvertido. Prácticamente no habla, habla muy poco. Pero cuando habla, así como que es muy tajante también, así como que las cosas así muy pam, pam, vino, vino. También tiene como un buen aspecto ahí a Plutón, que está en la casa 12, que también lo tiene en Sagitario, y es su ascendente en Sagitario. Y tiene la luna en Leo. Entonces, emocionalmente sí, pues yo lo siento que él no hace mucho, pero todos estamos brillando, o sea, todos estamos buscándolo, siempre estamos muy pendientes de él y es como que ni siquiera habla, pero todo el mundo se le acerca, todo el mundo lo regalonea, todo el mundo, bueno, yo creo que lo regalonea mucho, pero él tiene 21 años, pero es como muy inmaduro, muy niño, muy, bueno, ahí también creo que tuvo que ver la separación con el papá y todo eso que lo marcó mucho a los 7 años. Pero eso de no hablar me llama la atención porque tiene el Sol en la casa 3 en Acuario y tiene un Mercurio retrógrado ahí cerca. Está Mercurio en el grado 29 de Acuario y tiene el Sol en el grado 18. Y tiene a Urano en el grado 20, o sea, está en conjunción Sol-Urano y muy cerquita Mercurio retrógrado. Entonces, ¿será ese Mercurio retrógrado el que lo hace ser como tan para adentro, tan de poco hablar? Muy pegado en la tecnología, o sea, perdido un vicio ahí con esos juegos y todo eso. Está estudiando idioma, está estudiando y que yo creo que ahí tiene que ver un poco su ascendente, a pesar de que no sale, tiene un ascendente en Sagitario, pero no sale mucho la casa. Claro que está hablando en coreano, está aprendiendo inglés, se está manifestando ahí por las redes, yo creo que tiene muchos amigos y todo, pero no habla mucho, nunca sé yo qué le pasa, tengo que estar ahí como casi adivinando, me cuesta con él. Mira, lo que pasa es que primero nosotros nacimos en una generación, o sea, bueno, él, si tiene 21 años, nació en el 2001. Exacto. Lo que pasa es que la generación en la que naciste tú, en la que nací yo y en la que nació él, potencialmente son distintas en características. Ellos cada vez menos van a necesitar el contacto personal. Y eso es también válido, pues también es necesario para esa generación. Generalmente los que tienen luna en Leo, o sea, astrológicamente son considerados como los príncipes o princesas. ¿Por qué? Porque tuvieron demasiada atención, como ven, vamos a tomarnos las fotos, ven, vamos a hacer esto, ven, vamos a no sé qué, ven, tú. Entonces, independientemente de la separación, que él también la eligió, por eso los eligió a ustedes, si ese proceso tuvo un corte abrupto, él obviamente se resiente y tiene una herida, pues, de la infancia. Habría que ver dónde está Quirón, pero potencialmente él tiene una La herida 1. en la 1, que es Pegado al la ascendente. es la casa de Aries. Claro. Entonces, cuando están en la casa 1, Quirón tiene que ver con una herida en cómo él se ve físicamente. Entonces, quizás pregúntale, ¿qué signo eres tú? Aries, Sol Aries. Claro, entonces fíjate que tú vas ahí al choque con él. ¡Pah! Marciana ahí. ¡Pah, pah, 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 pah! Y él tiene sol, tiene Acuario en la casa 3, que es la comunicación, que el tipo va a ser mucho más suelto, no necesita tanta estructura, porque no es importante para él dentro de su... Pero su herida de la infancia tiene que ver con un reconocimiento físico. Hay algo en su cuerpo físico que a él lo hiere desde su infancia, que potencialmente no te lo ha dicho o no lo sabes, o a lo mejor sí, pero hay que trabajar una herida de la infancia porque ahí está muy marcado. Tiene a Plutón en la casa 12 en Sagitario. Sí, pero eso le va a permitir ser mucho más pasional. Entonces quizás lo que puede estar pasando es que esas pasiones de alguna u otra forma necesitan encauzarse.
Y si está Sagitario, imagínate, tiene a Sagitario en la casa 12, y en la casa 12 es donde está el ego, y el ego está asociado a Júpiter, que tiene Sagitario, que le va a permitir también ser como el tema de los viajes, los idiomas, el tema artístico, la comunicación en general. Si no se logra trabajar con el ego, es que está mezclado muchas cosas, entonces, Sí. pero Tiene la principalmente, luna en casa 8 también. La luna en Leo está en casa 8. claro, imagínate, una luna escorpiana, Sí. entonces también tuvo sobreprotección, entonces por eso quizás, Sí. como para ir al inicio, deberías preguntarle, no sé si te lo diga o a lo mejor sí, mándaselo por WhatsApp, quizás para él es más fácil comunicarse así, y pregúntale que si él se siente herido con su cuerpo físico, porque puede que aunque no te lo diga, lo sienta. O sea, no porque sea guapo, no tenga una herida en su cuerpo físico, pues no tiene nada que ver. Entonces, pregúntale porque puede que ahí haya algo, se me olvidó, vas a encontrar bastante información ahí, te aseguro. Todo lo demás te va a servir, pero ahí es donde se va. Ok, gracias. Súper. Gracias. Yo tengo la luna en Leo igual. Ah, fuiste súper consentida, Jocelyn. La princesa. Yo sí, pero por los abuelos. Era la regalona de los tatas por el lado paterno. Pero no Es por que, mis papás. es que el arquetipo luna o el arquetipo sol no necesariamente son padre o madre. Eso es otra cosa. ¿Y qué De sí? por sí, hasta los espacios físicos te dan esa impronta también. ¿Y qué será tener repetida mucho la casa 7 en varios planetas? ¿O es ¿Qué como signo tienes? ¿Qué signo tienes? es que yo soy Sagitario? Ya. Y ahí tienes el sol, tienes a Venus, tienes a El Sol en Escorpio. Sagitario en la casa 7. Tengo a Mercurio en Sagitario en la casa 7. Tengo a Saturno Sagitario en la casa 7. Urano en Sagitario en la casa 7. Y Neptuno Capricornio en la casa 7. Entonces me llamó la atención que tenía muchos 7 en mi carta. Te diría que los permutaras y apostaras, pero te va a salir siempre el 7. Pero muchos 7 me llamó la atención. Más que los 7, lo que pasa es que la casa 7 es la casa de Libra. Entonces, es una casa venusina. Pues, entonces, Puede ser que tenga igual mucho de Libra. lo que pasa es que Saturno te hace fría. ¿Ya? Y los libranos no suelen ser fríos. Entonces, no siempre está bien aspectado cuando está Saturno o Urano, pues porque son dos planetas bien potentes. Neptuno te va a permitir tener comunicación fluida, como varias cosas positivas. O sea, todo es positivo básicamente, pero Claro. lo que pasa con Saturno y Urano es que como son tan fuertes, pueden que te hagan cierta oposición en lo que tienes que mostrar como Libra. Porque piensa que Libra es un planeta, es un signo venusino, y si tienes ahí dos representaciones masculinas muy fuertes, te van a frenar ese impulso femenino de alguna forma. Entonces hay que ver cómo se compone el resto de la carta y dónde tienes Quirón. Esa es clave. Quirón lo tengo en Géminis, en la casa 1. Ahí está también, una herida en la infancia. Sí. Herida de la infancia. Sí. Siempre, no falla Quirón en la casa 1. Sí. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ah, sí, Bárbara. Te escucho. ¿En qué influyen las cuadraturas? Mira,
Yo particularmente las cuadraturas lo veo como algo muy positivo. Porque donde está la cuadratura es donde tú tienes que hacer fuerza para resolverla. En cambio, Ujú. donde están los azules, Ajá. es donde hay como un túnel por donde tú pasas, sin hacer mayor trabajo interno. Donde están los rojos, hay que mover toda la energía para resolverlo. Entonces, donde tienes cuadraturas, claro, habría que ver cuál cuadratura es para ver qué tipo de trabajo hay que hacer, pero generalmente yo, donde veo cuadraturas, hay un lugar para resolver algo. Y eso es muy bueno. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿O damos ya por terminado esta noche mágica con hartas preguntas que me encanta? ¿Tú otra vez? Ah, no, se quedó la manito. Ya. Bueno, chicas y chicos, ha sido un verdadero honor, un verdadero placer. Muchísimas gracias por participar, por ser parte. ¿Qué día es? Creo que el primero, si no me equivoco, lo vamos a comunicar igual. Vamos a estar entregando la energía del mes. Yo utilizo siempre que esté muy cerca de la luna nueva de cada ciclo, porque ahí es donde se entrega todo el paquete de información energético. Así que nos vemos el 1 de junio. Seguro el universo nos los permite, así que nos vemos ese día. Muchísimas gracias a todas, que estén muy bien. Besos, feliz noche, que descansen. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.